Gusto de saludarles, queridos hermanos. Por aquí el pastor Santiago Lépez para compartir la palabra de Dios. Hoy quiero compartir un título eh, muy actual de lo que estamos viviendo como iglesia, como país. Y el título que quiero compartir es La iglesia en tiempos peligrosos. Algo que está descrito en la palabra de Dios y que necesitamos poner mucha atención acerca de cómo vivir, cómo enfrentar. Y a través de la palabra de Dios, a través del mismo apóstol Pablo, a uno de sus servidores y colaboradores, les señaló la forma y también las decisiones que debían de tomar en esos tiempos peligrosos. Comencemos orando, pidiendo la dirección a nuestro maravilloso Señor. Oramos. Amado Jesús, gracias por acompañarnos siempre, por tener tu palabra bendita entre nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Dirige nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida en estos tiempos peligrosos y gracias por iluminarnos a través de tu palabra escrita. Por acompañar a mis hermanos en sus casas, dale interés, dale pasión por lo que tú has dejado escrito y también, Señor, poner atención a las señales que vivimos en nuestros tiempos, en la actualidad. Gracias, amado Jesús. Bajo tu dirección lo pedimos. Amén. Bien, amados, es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes y a la vez quiero eh, ilustrarlo a través de estas pantallas que nos van a ayudar a poder poner atención al título que queremos compartir con ustedes en esta hora. Las iglesias en tiempos peligrosos, principalmente en lo que Pablo le enseñó a Timoteo. Es ahí donde vamos a estar leyendo eh, parte de estas dos cartas, pero vamos a centrarnos ahí en nuestra lectura bíblica de Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al verso 5, y después del verso 10 al verso 17. Vamos a leer la palabra de Dios aquí y vamos a utilizar nuestra Biblia electrónica que nos ayuda a poner atención. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sigue más abajo en el verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, escribía el apóstol Pablo a Timoteo. El contexto de los tiempos peligrosos que anunciaba Pablo a Timoteo tiene relación
con la escritura, tiene relación con esa inspiración que Dios dejó escrita a través de los tiempos y que el mismo apóstol Pablo quería advertir, dirigir y orientar a un hijo en la fe llamado Timoteo. Y por eso les escribe acerca de esos tiempos peligrosos que iba a vivir, pero a la vez lo relaciona precisamente con ese maravilloso texto que las Sagradas Escrituras han sido inspiradas por Dios. Y es ahí donde vamos a interiorizarnos, a estudiar la palabra de Dios. Y compartamos nuevamente pantalla en nuestra eh, PowerPoint acerca de la iglesia en tiempos peligrosos de Pablo a Timoteo. Bueno, parte de una de las fotografías de ahí en Roma que nos habla de la historia, de las guerras, de las batallas que ha sufrido esta ciudad milenaria, pero lo que nos interesa precisamente y como introducción es que siempre la iglesia ha tenido peligros que enfrentar. Desde su comienzo, nuestro fundador, que es el Señor Jesucristo, nos dijo que seríamos perseguidos por creer en Él. Mire, en Mateo 5:10, el Señor dijo así en esta bienaventuranza, se los voy a leer, Mateo 5:10, les dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a la vez el Señor Jesús dijo ahí en Juan 16:36 que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. La iglesia siempre ha tenido peligros que enfrentar, peligros difíciles, pero la iglesia en sus inicios también fue reprimida, fue perseguida por su fe en el Señor Jesucristo. Ya lo vemos en la historia de la iglesia. Cuando leemos ahí en Hechos 8, versículo 1, nos dice lo siguiente, Hechos 8:1. Tanto así que el mismo Saulo, en sus inicios, sin conocer los caminos del Señor, nos dice la Escritura que y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En el capítulo 11 de la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos 11:19, dice lo siguiente, que ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos, producto de esta persecución que estaba ocurriendo en Jerusalén. Miren, Pablo escribió dentro de esas 13 cartas lo siguiente ahí en Corintios, 1 Corintios 4:12, hablando de estas persecuciones que tuvo que enfrentar ahora él mismo, siendo creyente y seguidor de Jesucristo, en 1 Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, escribía el apóstol. La iglesia siempre ha tenido persecución por su fe. Y bien le escribía ahora Pablo a Timoteo y le dijo, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, veamos que Pablo a Timoteo lo consideraba, era como un padre hacia un hijo. Lo amaba, lo guiaba. Recordemos que Pablo escogió a Timoteo en una ciudad de Asia Menor, en Listra, para que le acompañara, para que pudiera ser útil dentro del Evangelio. Y recibió el permiso de sus familiares. Ahora, Pablo le aconseja a Timoteo que se prepare y conozca lo que va a enfrentar. No era fácil.
y Pablo le estaba advirtiendo. Ahí estaba nuestra lectura bíblica. Por eso le envía dos cartas personales, que el día de hoy las conocemos como cartas pastorales. La primera y segunda carta de Timoteo, y hay una más que Pablo envía a Tito. Estas dos cartas son sumamente importantes para fortalecer la fe de Timoteo para estos tiempos peligrosos. Esas cartas Timoteo después las divulgó a las iglesias, y qué bueno que así lo hizo, porque aunque eran unas cartas personales, les ayudó a las iglesias de aquel tiempo a conocer el corazón y también los tiempos que tenían que enfrentar las iglesias mismas a través de los años. Timoteo también fue perseguido por su fe, tanto así que una carta a los hebreos, que no sabemos quién la escribió, algunos señalan que posiblemente el mismo apóstol Pablo, no lo sabemos quién es su autor, pero en Hebreos 13:23 nos dice lo siguiente. Hebreos 13:23 escribía este autor y decía: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Lo que nos habla que Timoteo fue perseguido por su fe y estuvo detenido por predicar el Evangelio. Aquí lo vemos saliendo de la cárcel y pudo seguir su ministerio evangelístico. Ahora, Pablo instruye, exhorta a Timoteo a que continúe con el legado del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo ya instruía su partida y se despide a través de esta última carta, de segunda carta a Timoteo. Es una despedida, pero no es una despedida cualquiera. Pablo instruye a Timoteo acerca de estos tiempos peligrosos. Parte de estas fotografías de Roma, el río Tíber y el castillo San Angelo, ahí cerca eh, eh, del mismo río. Mire, en cuanto al contexto histórico que está escribiendo Pablo, reconozcamos que Pablo fue nuevamente encarcelado en Roma. Hay dos fechas aquí. Hay una más temprana y una más tardía, del año 62 al 64, hay una equivocación ahí, y del año 64 al 68, en donde se levanta una persecución en contra de los cristianos, y es posible que Pablo haya sido detenido dentro de esta misma persecución. Fue una persecución despiadada sobre los cristianos, y hay algunos que insinúan que producto del incendio de Roma que ocurrió entre la fecha del 18 y 19 de julio del año 64 después de Cristo, después de una semana de estarse quemando la ciudad, hubo un rumor que fueron, entre comillas, la secta de los cristianos que habían iniciado este gran incendio en Roma. Bueno, Nerón, emperador de aquel tiempo, decreta una persecución despiadada en contra de los cristianos. Cuando sabemos que posteriormente, según la historia, fue posiblemente Nerón quien eh, quemó la ciudad misma para él crear un palacio enorme en su honor, en su propio honor. Bueno, en realidad él quería construir este palacio y lo construyó al final. Después de la destrucción de la ciudad central de Roma, construyó lo que se conoce en la historia el Domus Aurea, que es una casa de oro en medio de la ciudad romana. Eh, Realmente fue algo terrible con respecto a la persecución de aquellos tiempos, porque pese a esto los creyentes, eh, siendo aún perseguidos, perseveraron y predicaron el Evangelio. Muchos de ellos, hermanos, pagaron con su vida el seguir a Jesucristo. Cuando vemos que en aquella época los cristianos fueron quemados vivos en la pira, incluso sirvieron para iluminar las calles en las noches romanas. Otros sirvieron de espectáculo público a los romanos, y muchos fueron vendidos como esclavos. Fue en aquel tiempo en que Pablo fue encarcelado
y según la historia fue martirizado, decapitado, dice la historia de la iglesia. En aquellos tiempos la iglesia se reunió en secreto para fortalecer la fe y adoraban al Señor juntos. Y lo hicieron en, en unas tumbas bajo tierra que hoy día las conocemos como las catacumbas. Fue allí donde la iglesia prevaleció, perseveró y pudo seguir predicando el Evangelio. Fueron tiempos muy, muy difíciles aquellos que enfrentó la iglesia. En el contexto actual, amados hermanos, ¿qué rol cumple la iglesia en tiempos peligrosos? ¿Cuál es la función? Hoy vivimos tiempos eh, de inseguridades, de peligros, de robos, de asesinatos. Pero en cuanto a la fe, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el rol que debe cumplir la iglesia en tiempos peligrosos? ¿Vamos a ocultarnos? ¿Vamos a encerrarnos en las casas o en nuestros templos? ¿O vamos a enfrentar esta injusticia? ¿Vamos a salir a reclamar a las calles con pancartas? Bueno, Pablo le da una respuesta a Timoteo acerca de los tiempos peligrosos que debe enfrentar. Y es ahí donde está nuestra lectura bíblica, donde quiero compartir con ustedes acerca de esto. Decir la verdad y que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo. Es esa verdad. Miren, amados hermanos, Pablo ya se lo había escrito en la primera carta a Timoteo acerca de esta verdad, hermanos. Yo quiero leértela porque de ahí vamos a ir al texto base de nuestra lectura. Pero aquí en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La verdad misma es que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo. Y ya Pablo se lo había estado enseñando, recalcando a Timoteo, que no podía negar esta enorme verdad. La palabra de verdad en las cartas a Timoteo, o la palabra verdad misma, aparece en 15 versículos. Esto es importante cómo lo resalta Pablo acerca de esto. Pero veamos un bosquejo ilustrativo para que podamos estudiar el texto mismo ahí de segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a ver que la iglesia en tiempos peligrosos debe dar testimonio de la verdad. La iglesia en tiempos peligrosos debe dar testimonio de la verdad. Mira, ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, voy a darle de lectura, a ver si podemos leer desde aquí de esta Biblia electrónica. Acompáñenme aquí, ahí en 2 de Timoteo capítulo 1. Vamos a leer los versículos 6 al 8, cuando dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nos dice de dar testimonio de la verdad. Sigamos aquí con nuestro bosquejo ilustrativo. Dar testimonio de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de Jesucristo. Sabemos quién es la verdad. La verdad es una persona, la persona del Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida misma. Por eso, la iglesia en tiempos peligrosos debe dar testimonio de la verdad con su conducta. Y es ahí donde Pablo ya le había escrito en primera de Timoteo,
Acompáñame ahí a 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 12. Búscalo en tu Biblia. No solamente estés escuchando, hermano, o viendo el bosquejo, sino que abre tu Biblia. Busca 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 12 al versículo 15. Mira cómo les escribe Pablo y les dice así a Timoteo, a su hijo amado, cuando dice, 1 Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del versículo 14, del 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia en tiempos peligrosos debe dar testimonio de la verdad a través de su conducta, a través de sus hechos. Mira, ahí mismo Pablo le escribe más adelante, en el capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, lo vuelvo a repetir, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y mientras tanto, Pablo le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, Pablo quería que ese testimonio pudiera permanecer a través de los tiempos. Más que nunca, en esos tiempos peligrosos, es necesario dar testimonios de la verdad a través de una conducta. Pero hay otro aspecto que veo y que vemos aquí en los escritos de Pablo, es que la iglesia en tiempos peligrosos debe predicar la verdad. Vamos a segunda carta de Timoteo. Vamos a leer. Vamos a utilizar nuestra Biblia electrónica para que lo busquemos aquí en 2 Timoteo capítulo 4, los primeros dos versículos. Te encarezco delante de Dios, le escribía Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es algo que el apóstol Pablo quería dejar grabado en la mente de su hijo espiritual Timoteo. Es necesario predicar la palabra de Dios en estos tiempos peligrosos. Es necesario hacerlo, amados hermanos. Sigamos con nuestro bosquejo aquí. Dice, la iglesia en tiempos peligrosos debe predicar la verdad y debe hacerlo a través de las sagradas escrituras. La verdad se encuentra en las sagradas escrituras, que es la Biblia, en lo que tenemos aquí en este libro compilado a través de los siglos. Mira, en 2 Timoteo 3:15, Pablo le recalca a Timoteo y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La iglesia en estos tiempos peligrosos, hermanos, debe predicar la verdad, pero no cualquier verdad. No es algo que a ti se te ocurra o de lo que alguien dijo, sino que la verdad que se encuentra en las sagradas escrituras. Por eso, Timoteo no tenía que encontrar una verdad imaginativa o según lo que podía ver en sus circunstancias de alrededor. La verdad se encontraba en las sagradas escrituras.
Y lo vuelve a recalcar porque le dice, porque ellas te guiarán a la verdad. Te guiarán a la verdad. Mira, en el capítulo 4 de Timoteo, sigue la lectura y por favor en 2 Timoteo capítulo 4, del verso 3 y 4, le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuánto daño ha hecho que muchas tradiciones o muchas cosas que no están basadas en la verdad han perjudicado el evangelio? Se han levantado muchísimas sectas que han apartado a muchas personas de la verdad del evangelio. Por eso Pablo le advierte, porque vendrán tiempos en que no sufrirán, es decir, no estarán escuchando con gozo la verdad, sino que no querrán oír la verdad. Preferirán escuchar otras leyendas, aparentemente, otras alternativas. No, dice Pablo a Timoteo, y dice que se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tristemente, eso está ocurriendo en estos tiempos, amados hermanos. A veces una fábula tiene mayor credibilidad que la misma verdad de las Escrituras. Pero eso no debe ocurrir para aquellos que hemos creído en Jesucristo. La iglesia en estos tiempos peligrosos debe predicar la verdad, porque ellas te guiarán a la verdad. Mira, el contexto de estos tiempos peligrosos está este texto que nosotros lo hemos aprendido de memoria cuando dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, porque fueron inspiradas por el Dios de verdad. Ya en el Antiguo Testamento, Moisés lo había dejado escrito ahí en el Deuteronomio, en la Torá, ahí Deuteronomio 32:4, cuando dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ya eh, señalaba el mismo Moisés. Entonces, amados, ¿estamos viviendo tiempos peligrosos? Sí. ¿Cuál debe ser la acción de la iglesia en estos tiempos peligrosos? Predicar la verdad, porque fueron inspiradas por Dios de verdad, las escrituras. Ahora, hermanos, la iglesia en tiempos peligrosos debe estar instruida en la verdad también. Y esto requiere tiempo, requiere que tengamos un espacio en nuestra vida, que dediquemos un tiempo para poder estudiar, leer, indagar, meditar, reflexionar en las escrituras. No solamente conformarse con canciones o textos pequeños o pan diarios superficiales. Debemos profundizar, ser instruidos en la verdad. Mira, Pablo le señala a Timoteo lo siguiente, que él debe usar bien la verdad, tanto así que el texto dice que debe trazar bien la verdad. Ahí en el capítulo 2, versículo 15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿De qué manera? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. No puedes sacar un texto fuera de contexto. No, tienes que leer todo el conjunto de la escritura para tener una idea general de lo que Dios está enseñando. Por eso el apóstol Pablo le dice que debe ser instruido en la verdad, que usa bien la palabra de verdad. Y esto es un desafío para cada uno de nosotros. Mientras estemos en nuestras casas,
Debemos perseverar en la lectura, conocer lo que Dios está haciendo, y Dios te va a guiar en la verdad, va a fortalecer tu corazón. En estos tiempos peligrosos, usa bien la palabra. Sé instruido en la verdad del Evangelio. Porque si no estás siendo instruido en la verdad, la mentira va a entrar y eso es peligroso. A la vez, Pablo le dice que en la iglesia en los tiempos peligrosos debemos estar preparados para poder rebatir a los que se desviaron de la verdad. Y se lo escribe ahí mismo en el capítulo 2, versículo 14 al 16, de la siguiente manera. Cuando habla, perdón, en el capítulo 3, no en el capítulo 2, sino en el capítulo 3 del verso 14 en adelante, acerca de aquellos que se desviaron de la verdad. Bueno, aquí tengo que corregir un texto ahí de capítulo 2:16. 2:16. Mira, el segundo de Timoteo 2:16, cuando dice lo siguiente: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, en los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Aquí está escrito para rebatir a los que se desviaron la verdad, de 2 de Timoteo 2, del 16 al 18, cuando habla de estos dos maestros que confundieron y que entendieron mal la enseñanza, porque dijeron y trastornaron la fe de algunos, señalando que la resurrección de Cristo ya se había efectuado. Y no es verdad. Y ahí uno tiene que estar enseñando la verdad del Evangelio. Hay personas que están enseñando que Jesucristo ya vino y andan predicando por las calles. Bueno, hoy no lo pueden hacer, pero eso es falso, no es así. No ha ocurrido todavía esa resurrección, eso sucederá en el tiempo del rapto. Ahí hay una equivocación doctrinal y ya existía en aquellos tiempos. Ya estos dos maestros, y Pablo los delata con nombre, Himeneo y Fileto, están enseñando una falsa doctrina. El día de hoy nosotros conocemos enormes instituciones que andan predicando y enseñando falsas doctrinas. Tenemos que rebatirlo, debemos estar instruidos en la verdad para poder rebatir a aquellos que se han desviado de la verdad del Evangelio. Y a la vez, debemos saber que habrá personas que se van a resistir a la verdad del Evangelio. Mira, en el 3.8, como según Pablo lo dice en el 3.8, dice, de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Van a haber personas que van a resistirse a la verdad, no van a creer al Evangelio. Nosotros debemos perseverar en seguir anunciando el Evangelio. Entonces, amados hermanos, ya concluyendo, la iglesia de los tiempos de Pablo y Timoteo, ellos perseveraron en la verdad, se fortalecieron en las escrituras, en las guías que Pablo les dejó escritas a través de estas cartas, y Timoteo cumplió esa misión. Pese a esta persecución sanguinaria que vivieron los primeros creyentes en los tiempos del apóstol Pablo, la iglesia no se acobardó y siguió con el mensaje del Evangelio anunciando, aun cuando eran muertos, perseguidos a gran escala en aquellos tiempos. Hoy vivimos en tiempos de crueldad, hermano, y de falsedad y de incertidumbre. Tiempos peligrosos, sí. El día de hoy no estamos siendo llevados a la cárcel por predicar el Evangelio. El día de hoy no estamos siendo quemados por predicar el Evangelio, por seguir a Jesucristo. Hay un tipo de persecución que tiene que ver con la crueldad y la falsedad de la enseñanza del Evangelio. Es ahí donde nosotros debemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Debemos
proseguir anunciando lo que el Señor nos encomendó, de ir y predicar el Evangelio, enseñando, bautizando, instruyendo a cada persona la verdad de Jesucristo, porque seguimos siendo la sal y la luz en este mundo, hermanos, en este mundo que se corrompe, en este mundo que necesita orientación a la verdad, como bien está escrito en Mateo 5, 13 y 14. ¿Por qué? Porque debemos conducirlos a Jesús, porque Él es la verdad de todo. Entonces, amados, no tengamos miedo por los tiempos que están viviendo, porque tiene que cumplirse la palabra de Dios, pero debemos seguir siendo obedientes al mandato de Cristo. Lo hacemos por amor a Él y también por amor a aquellos que necesitan la guía y la dirección necesaria, hoy más que nunca, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Hermanos, que el Señor te dé entendimiento de todo, que el Señor nos ayude a comprender cada día más la Escritura. Te animo a que en estos tiempos tu fe sea fortalecida, aun cuando la iglesia tenga que enfrentar dolor y sufrimiento, pero debemos seguir anunciando la verdad del Evangelio. Que Dios te bendiga, que Dios prospere tu vida espiritual, que Dios te siga dando esa sabiduría espiritual para disfrutar de la doctrina maravillosa de Cristo. Que Dios te bendiga, querido hermano, que Dios te ayude. Hasta pronto.